toda mi vida y hasta más quisiera lo mejor. Ve y vuela libre si tú vas. Y espero, si supo a mirarme al cielo. Antes de que el mundo la conociera como la reina española del sentimiento, Rocío Dúrcal ya había conquistado algo más profundo que los escenarios, los corazones. Aunque sus primeras apariciones fueron en películas de corte romántico en los años 70, lo que realmente la catapultó al estrellato internacional fue su alianza con el eterno Juan Gabriel. Juntos crearon un legado que aún hace temblar el alma, porque quien traiciona un gran amor, carga con el peso de la infidelidad. Discreta, elegante y de carácter firme, Rocío no fue de escándalos, pero sí vivió amores intensos que marcaron su historia para siempre. Así que prepárate, ponte cómodo y asegúrate de no tener interrupciones. Lo que estás por escuchar no es solo una biografía, es un viaje emocional. Y ya sabes, si no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita, que aquí siempre hay historias que vale la pena sentir. Fue un placer conocerte. Luna es una mujer y por eso el sol de luna, luna de España, cascabelera. Nacida como María de los Ángeles de las Heras Ortiz, en Madrid un 4 de octubre de 1944, Rocío creció en una familia humilde en el barrio de Cuatro Caminos. Su padre, Tomás, era un hombre de oficios varios, camionero, taxista, de esos que nunca se cansan de trabajar. Su madre, María, dedicada al hogar, fue la columna vertebral de la casa. Rocío fue la mayor de 6 hermanos y desde pequeña mostró un carácter dulce, pero determinado. Si algo no le gustaba, lo dejaba claro, y sin filtros. La chispa musical la encendió su abuelo paterno, Tomás. Él fue su primer fan incondicional, el que la llevaba al bar donde jugaba dominó solo para escucharla cantar encima de una mesa. Él sabía, desde entonces, que su nieta no era común. Y no se equivocó. A los 10 años, la pequeña Rocío ya daba sus primeros pasos en la radio, participando en el programa Conozca a sus vecinos. Poco a poco, su nombre empezó a sonar en concursos de talentos, primero en radio y luego en televisión. Así comenzaba la historia de una mujer que no solo cantó con el alma, sino que vivió con ella. Antes de convertirse en la voz de México nacida en España, Rocío Dúrcal fue una adolescente que perseguía sueños con nombres prestados. Primero fue Rocío Benamejí, luego Rocío Fiestas, mientras imitaba a Marifé de Triana y cantaba flamenco con el alma. Se presentó en el programa Primer Aplauso de TVE, y aunque no ganó, ya sabía que su destino estaba escrito en los escenarios. Mi suerte estaba echada, diría años después. Detrás del brillo había un conflicto familiar silencioso. Su abuelo Tomás, el primero que creyó en su talento, la llevaba a todas partes para que cantara. Pero en casa, su padre lo enfrentaba: vas a arruinar a la niña. La estás metiendo por un mal camino. Rocío, aún siendo una niña, se debatía entre el cariño a su abuelo y la presión familiar. De las Islas Canarias, ninguna como mi tuna, que al Tere le quiere robar. Mientras lavaba cabezas en una peluquería del barrio, las clientas le daban propinas por cantarles. Pero ella quería más. Y su abuelo también. Fue ese mismo abuelo quien, con solo 15 años, la llevó a los concursos de radio, el medio más poderoso de entonces para los artistas en ciernes. Y allí comenzó todo. El escritor José Aguilar lo recoge en su libro Volver a verte, la primera biografía de Rocío. Fue el icónico José Luis Uribarri quien la vio por primera vez en televisión. Apenas tenía 15 años y ya brillaba con una dulzura única. Uribarri quedó cautivado, no solo por su voz, sino por su inocencia. Lo suyo fue un amor platónico, imposible por la diferencia de edad y las convenciones sociales de la época, pero quedó grabado en ambos como un recuerdo tierno y secreto. Poco después, apareció en su vida Luis Sanz, un descubridor de talentos que escuchó su interpretación de La Sombra Bendo y no tuvo dudas, ella era especial. Fue él quien la rebautizó como Rocío Dúrcal, eligiendo su nuevo apellido al azar en un mapa de España, cayó sobre un pueblo de Granada, y así quedó sellado el nombre que el mundo entero recordaría. Luis Sanz la contrató en exclusiva para su productora Época Films y le dio el papel principal en Canción de Juventud, dirigida por Luis Lucía. El 28 de junio de 1962, Rocío debutó en la pantalla grande, interpretando temas como La Niña Buena, Quisiera ser un ángel y, claro, Canción de Juventud.
En cuestión de semanas, se convirtió en la adolescente más admirada del país. La prensa la llamaba niña prodigio, aunque ella nunca estuvo de acuerdo. Éramos niñas simpáticas, descaradas, pero no prodigios. Un prodigio es un niño que toca el violín a los 4 años, como Mozart, diría más tarde con humor. Con las 75,000 pesetas que cobró por aquella primera película, lo primero que hizo fue comprarse un colchón nuevo, de borra, para dormir como Dios manda, y lo compartía con su hermana Cuca. También le regaló a su padre un coche más grande, un Seat 1400, porque ya no cabían todos en el viejo modelo 600. A los 16 años, Rocío ya tenía una rutina digna de una estrella, clases de inglés, canto, baile, giras, y aún así, se mantenía humilde, constante, sin dejarse nublar por el éxito. El éxito es peligroso cuando dejas que conduzca tu vida. Lo importante es no olvidar quién eres, solía decir. Para ella, lo esencial no era la fama, sino el profesionalismo. Durante su juventud, rodó 14 películas, muchas de estilo rosa, dulces y ligeras. Ella misma las llamaba pastel. Pero el giro llegaría en 1977, cuando decidió despedirse del cine protagonizando su película más atrevida, al lado de Bárbara Rey. Era su forma de cerrar un ciclo. Rocío ya no necesitaba actuar, su voz, y lo que vendría con ella, iba a conquistar el continente americano. Me siento extraña. No era solo el título de la película más taquillera de aquel año, era también el reflejo de una etapa incómoda para Rocío Dúrcal. La cinta rompió esquemas, mostraba por primera vez en el cine español una historia de amor entre dos mujeres. En pleno auge de su imagen como la novia de España, Rocío fue la protagonista, aunque nunca asistió al estreno, ni quiso verla. El público no estaba preparado. Muchos la juzgaron por aceptar ese papel, alegando que era inapropiado para una joven que representaba la pureza y dulzura de toda una generación. Años más tarde, Rocío reconocería, en esta carrera, hay cosas que uno no quiere hacer, pero hace. A veces me recrimino no haber dicho que no. Y aunque todo fue parte del guión, sin romances reales entre ella y su coprotagonista, el prejuicio hizo más ruido que la historia en sí. Es que ahí es cuando me di cuenta que no me gustaban las mujeres. Por nosotras. Tenía apenas 17 años cuando voló por primera vez a México. Allí la esperaban las luces, la fama y un recibimiento cálido que cambiaría su destino. Aún no conocía a Juan Gabriel, pero esa conexión llegaría tiempo después, en 1977, y sería la más poderosa de su carrera musical. Mucho antes de eso, en 1962, filmó Rocío de la Mancha, su segunda película con Luis Lucía. El salario por esa actuación, 750,000 pesetas, permitió a su familia mudarse a una casa más amplia. Ya no eran solo sueños, ahora Rocío sostenía el hogar. En los años siguientes, protagonizó La chica del trébol y Tengo 17 años, películas que confirmaron su popularidad en España y América Latina. En 1965, se independizó de Luis Sanz, fundó su propia productora y rodó títulos como Más bonita que ninguna, Buenos días, Condesita y Cristina Guzmán. Cada estreno sumaba premios, pero también fortalecía una imagen sólida, profesional, sin escándalos. Entre tantas luces, también hubo sombras del corazón. Su primer amor fue Tomás, su abuelo, su impulso, su base. Un amor puro. Luego, ese amor platónico con José Luis Uribarri, que la vio como un ser celestial en la televisión y se enamoró sin remedio. Pero lo carnal, lo que mezcla deseo y dolor, llegaría después, con sus primeros romances juveniles. No han pasado los años. A pesar de la fama, Rocío era una adolescente común en muchos sentidos. Le encantaba la música de Los Brincos, un grupo juvenil del momento formado por Fernando, Manolo, Juan Pardo y Junior, este último, de origen filipino, con un carisma que atrapaba miradas. En 1965, conoció al grupo en los estudios Bronzen y entablaron amistad. Más tarde, cuando Luis Sanz también los representó, la relación se volvió cercana. Los Brincos compondrían las canciones para su película Más bonita que ninguna. Fue en ese ambiente artístico cuando Juan Pardo, encantado con su sonrisa, la invitó a tomar algo. Y así, entre música y cine, nació un romance breve, juvenil, pero inolvidable. Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor, cantaba Rocío.
y en sus letras dejaba pistas de todo lo que sentía. Porque sí, era la estrella, la voz, el ícono. Pero también era una muchacha que se enamoraba, que dudaba, que reía con amigas y que sufría como cualquier otra. Para entonces, los brincos ya eran historia. Juan Pardo y Antonio Morales, conocido como Junior, habían formado un nuevo dúo, Juan y Junior, una apuesta fresca que encantaba a la juventud de finales de los 60. Rocío, que por aquel entonces salía con Juan, vivía su primer romance de verdad. Compartían la música, las giras, los sueños, y también paseos por las calles donde la gente los miraba con ternura. Parecían hechos el uno para el otro. Pero no todo era lo que parecía. Con el tiempo, Rocío comenzó a notar que lo que sentía por Juan no era tan fuerte como pensaba. Había alguien más que empezaba a ocupar su mente y su corazón, Junior. Él tenía ese misterio, ese aire magnético que le hacía cosquillas al alma. Pero había un problema, Rocío seguía con Juan y, para colmo, su amiga Rosa también tenía ojos para Junior. Además, Rocío no creía tener muchas posibilidades. Según se comentaba, Junior tenía una clara debilidad por mujeres como Marisol, y Rocío, en sus propias palabras, se sentía demasiado ordinaria para él. Pero el destino, como siempre, tenía sus propios planes. La relación con Juan se apagó pronto. Rocío rompió el romance y él, en un último intento por recuperarla, le escribió una carta que irónicamente le entregó el propio Junior. En esa carta, Juan le pedía una segunda oportunidad. Pero era tarde. Fue durante una merienda con Junior cuando Rocío tomó valor. Sin rodeos ni disfraces, le dijo, «Estoy enamorada de ti. Te quiero». Lo dejó sin palabras. Junior se quedó helado unos segundos, hasta que finalmente reaccionó y le confesó que él también sentía lo mismo. Se besaron. Y en ese instante comenzó una de las historias de amor más sólidas del mundo del espectáculo. Estuvieron juntos 36 años. Un matrimonio casi perfecto, casi. Porque, con los años, surgieron roces y uno de los más sonados tuvo que ver con la relación profesional y cercana que Rocío mantuvo con Juan Gabriel. Pero eso vendría mucho después. Un mes después de comenzar su romance, Rocío y Junior se casaron. La boda fue de película, el 15 de enero de 1969, en el monasterio de El Escorial, con invitados de lujo como Lola Flores, Carmen Sevilla y Paquita Rico. Una unión bendecida por la música y celebrada por toda España. La luna de miel fue en Venecia. Paseos en góndola, risas, promesas. Incluso permitieron que periodistas los acompañaran para documentar su amor de ensueño. Era una pareja que no se escondía, que compartía el arte y pronto también compartirían la familia. Decidieron cantar juntos y formar un dúo mixto. Eran vanguardistas sin saberlo. Giraron por España y México, pero en Cancún, el dúo llegó a su fin. Rocío estaba embarazada. El 12 de diciembre de 1970 nació su primera hija, Carmen María Guadalupe Dolores. El último nombre, Dolores, fue en honor a su madrina, la gran Lola Flores. Más adelante llegaron Antonio y Sheila, completando una familia que muchos medios llamaban la familia moderna del espectáculo. Cuando Carmen y Antonio tenían 7 y 11 años, formaron también un pequeño dúo musical. Pero duró poco. Rocío y Junior sabían que la vida del artista no siempre es amable. Querían que sus hijos vivieran su infancia con libertad, lejos de los focos y las exigencias que ellos conocían demasiado bien. Y así fue como nació no solo una familia, sino un equipo que, durante décadas, compartió escenario, micrófonos, alegrías, silencios, y un amor que, aunque no fue perfecto, fue auténtico hasta el final. A pesar de la fama, los escenarios y los aplausos, Rocío Dúrcal y Junior siempre intentaron mantener algo sagrado, la normalidad en casa. Querían que sus hijos crecieran en un hogar con raíces, lejos del torbellino del espectáculo. Pero la vida, como siempre, tenía giros inesperados. ¿Qué más puedo pedir? Mi amor es el que canta esta canción. Corría febrero de 1975. España vivía momentos convulsos y la huelga de actores estalló con fuerza. Rocío, ya madre de 3 hijos, fue detenida por apoyar públicamente el movimiento. Pasó algunas horas en los calabozos de la Dirección General de Seguridad, en plena Puerta del Sol. La escena quedó inmortalizada, Rocío con el puño en alto, firme, valiente. Y ahí estuvo su comadre, Lola Flores, presentándose en la comisaría para sacarla. El gesto fue tan poderoso que ocupó las portadas de medio país. Ese mismo año, nacería Antonio,
el segundo hijo del matrimonio, y en 1979 llegaría Sheila, la menor. Pero no todo era armonía. A finales de los años 70, el matrimonio vivió su primera gran crisis. La causa, Me siento extraña. Una película arriesgada, polémica para su época, que colocó a Rocío en el centro del escándalo por interpretar una historia de amor entre dos mujeres. El film fue un éxito, sí, pero también removió estructuras. Junior, mientras tanto, atravesaba una etapa difícil. Algunos aseguran que la depresión lo atrapó por el escándalo mediático, otros dicen que simplemente le dolía ver cómo el brillo de Rocío opacaba el suyo. Él intentó relanzarse como solista, grabó un disco que solo tuvo eco en Filipinas, su tierra natal, y hasta filmó 3 películas allí. Mientras tanto, los rumores llegaban a oídos de Rocío, una supuesta relación entre Junior y una actriz llamada Vilma. A Rocío le bastó eso para subirse a un avión, plantarse en Manila y soltar un ultimátum: o vuelves a España, o esto se termina. Junior no dudó. Volvió. De común acuerdo, decidieron que él se dedicaría al hogar y ella continuaría su carrera. Rocío se convirtió en el sostén artístico y económico de la familia, aunque el precio fue alto. En más de una ocasión confesó, con nostalgia, que solo pudo celebrar 2 cumpleaños de su hija mayor. La distancia duele, incluso con un escenario lleno. En ese punto, su carrera como actriz parecía haber llegado a un punto muerto. La fama estaba, sí, pero ya no había nuevos retos en el cine. Fue entonces cuando el destino le tenía preparada una nueva página, escrita en notas de mariachi. La aparición de Juan Gabriel en su vida lo cambió todo. Si no hubiera sido por sus preferencias personales, la prensa habría jurado que entre ambos había una historia de amor. Pero lo que sí existió fue una conexión artística profunda, mágica, explosiva. Juan Gabriel encontró en Rocío a su musa, a su voz ideal, y ella encontró en él la oportunidad de reinventarse. Al principio, Rocío no quería cantar rancheras. Se negaba. No las sentía suyas. Pero aceptó, y lo que siguió fue historia. Cada canción que interpretaba, Costumbres, Amor Eterno, La Gata Bajo la Lluvia, se convertía en himno. En México, no solo conquistó escenarios, se llevó el corazón del pueblo. De esa unión nació un álbum legendario, Rocío Dúrcal canta a Juan Gabriel. Era 1977 y el disco se convirtió en un fenómeno. Juan Gabriel, encantado, comenzó a escribir más y más temas para ella, adaptándolos a su voz, a su espíritu. Y así, Rocío se convirtió oficialmente en la española más mexicana, la reina de las rancheras. Ella no lo sabía aún, pero había nacido una nueva Rocío. Una que cantaba con el alma de 2 tierras, con acento madrileño y corazón jalisciense. En 1981, Rocío Dúrcal lanzó un disco que marcaría un antes y un después en su carrera, Confidencias. Entre sus pistas se encontraba una joya que, con los años, se volvería inmortal, La Gata Bajo la Lluvia. Esa canción no solo la consolidó en el mercado mexicano, sino que le dio una nueva identidad artística. Ya no era solo la actriz que cantaba. Era la mujer que rompía corazones con una sola estrofa. Tú te vas, y yo me quedo aquí. Esa frase resumía lo que muchas mujeres sentían, y Rocío supo darle voz con elegancia y desgarro. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1984 con el lanzamiento del disco Rocío Dúrcal canta a Juan Gabriel Volumen 6. Ese álbum no solo fue un éxito, fue una bomba. Se convirtió en uno de los 10 discos más vendidos en la historia de México, batiendo récords y cruzando fronteras. Y como si fuera poco, en 1985, Rocío obtuvo su primera nominación al Grammy en la categoría de Mejor Interpretación México-Americana. El reconocimiento internacional ya no era un sueño, era una realidad. De ese álbum salieron himnos que hoy siguen vivos en cada karaoke, cada fiesta y cada corazón roto, Déjame Vivir, a dúo con Juan Gabriel, Amor Eterno, Costumbres y Diferentes. Cada una historia. Cada una explosión de sentimiento. Pero todo lo que sube, también cambia. Hacia 1986, la relación entre Rocío y Juan Gabriel comenzó a deteriorarse. Primero de forma sutil, luego de manera evidente. Lo que antes era química creativa, se volvió distancia. Aunque ambos evitaron hablar del tema, los rumores nunca cesaron. Algunas versiones aseguran que el conflicto comenzó cuando Juan Gabriel envió un equipo de televisión a grabar imágenes del video musical La Guirnalda, mientras Rocío trabajaba en él. Ella, molesta por no haber sido consultada, le reclamó directamente. El tono fue duro, y ambos se ofendieron.
Ninguno pidió disculpas. Desde entonces, la grieta no dejó de crecer. Otros sostienen que la pelea fue por temas contractuales, diferencias discográficas y egos que, inevitablemente, chocaron. Una lucha de divos, diría años después Gustavo Farías, productor cercano a Juan Gabriel. Según él, las verdaderas tensiones salieron a la luz en 1997, cuando intentaron grabar juntos el disco Juntos otra vez. Después del distanciamiento, Rocío intentó mantener el nivel trabajando con otros grandes compositores mexicanos como Marco Antonio Solís y Joan Sebastián. Aunque sus colaboraciones fueron aplaudidas, jamás alcanzaron el mismo nivel de éxito y ventas que tuvo junto a Juan Gabriel. Mientras tanto, el Divo de Juárez entregaba sus nuevas composiciones a otra intérprete española, Isabel Pantoja. Y la prensa no tardó en leer entre líneas. A pesar del distanciamiento, Rocío nunca habló mal de Juan Gabriel. Solo admitió que se habían alejado, pero jamás dio detalles. Y quizás por eso su vínculo, aunque roto, nunca perdió del todo su mística. Porque hay un tipo de amor, profesional, artístico o emocional, que no necesita explicarse. Basta con escuchar una canción como Amor Eterno, para saber que, aunque se distanciaron, se quedaron en la historia juntos. A mí me tocó vivirlo de cerca. El productor lo dijo sin rodeos, la relación entre Rocío Dúrcal y Juan Gabriel durante el disco, Juntos otra vez, fue intensa, dolorosa y definitivamente caótica. Hubo discusiones, palabras que jamás debieron decirse, desacuerdos por dinero, por negocios mal llevados, por una gira que nunca sucedió. En medio de la producción, Rocío hizo las maletas y regresó a España. La gira se canceló, y con ella, también se rompió cualquier intento de reconciliación. Como si fuera poco, los rumores no dieron tregua. Uno de los más escandalosos afirmaba que Juan Gabriel se había enamorado profundamente de Antonio Morales, alias Junior, el esposo de Rocío y padre de sus hijos. La teoría tomó fuerza cuando Joaquín Muñoz, ex-manager del Divo de Juárez, publicó un libro asegurando que ese amor fue real, que Junior había sido su musa, su obsesión, su imposible. Ni Rocío ni Juan Gabriel hablaron públicamente del tema. Y lo cierto es que, a pesar de su historia musical tan poderosa, nunca se reconciliaron. El tiempo siguió su curso. En 2001, una sombra oscura apareció en la vida de Rocío. Una enfermedad invasiva la obligó a ser intervenida en Houston, Texas. La operación fue delicada, pero parecía haber esperanza. Sin embargo, el mal regresó. Cuando lanzó su último disco, Alma Ranchera, ya no pudo presentarlo como lo merecía. Canceló la gira. Sabía que tenía que enfocarse en su tratamiento. La batalla fue larga, silenciosa, valiente, pero el 25 de marzo de 2006, Rocío Dúrcal cerró los ojos por última vez en su casa de Torrelodones, Madrid, rodeada de los suyos. Tenía solo 61 años. Sus amores fueron pocos, pero verdaderos. Nunca fue de escándalos ni de romances mediáticos. Amó con profundidad. Vivió con dignidad. Cantó con el alma. Rocío fue una estrella en España, sí, pero México la convirtió en leyenda. Le regaló canciones, ella le devolvió devoción. El pueblo la adoptó como suya y la coronó como la reina de las rancheras, un título que ni el tiempo ni la muerte le podrán quitar. Porque Rocío Dúrcal no se fue. Sigue viva cada vez que suena Amor Eterno en una misa, una boda o una despedida. Sigue viva cada vez que una mujer canta La Gata bajo la lluvia con lágrimas contenidas. Sigue viva, en todos nosotros. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si esta historia te llegó, déjanos tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios cuál es tu canción favorita de Rocío Dúrcal. Porque mientras haya quien la escuche, ella nunca se irá.